Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderme dirigir a ustedes en esta hora. Agradezco a Dios porque tenemos la oportunidad de meditar, de revisar un texto de la Escritura con la intención de edificarnos, con la intención de crecer en nuestro camino, en nuestra fe en Jesucristo. Gracias por el tiempo que apartan para escuchar estas palabras, y es mi oración sea de edificación para sus vidas. Vamos a ubicarnos en el tema que hoy nos ocupa. Es en Mateo capítulo 7 para leer los versos 24 al 27, y yo he titulado Contraste entre prudentes y necios. Vamos a leer, y el texto de la Biblia dice de la siguiente manera: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es un texto bastante interesante, un texto bastante significativo, que nos permite a nosotros aprender, y que nos permite a nosotros poner en práctica las enseñanzas y los consejos de Jesús. Para esto vamos a ubicar algunas cosas en función de este texto. Primero vamos a ubicar qué es la conclusión literal de lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte. En este Sermón del Monte, el Señor Jesús ha estado dando un conjunto de normas éticas, morales, espirituales, un conjunto de lineamientos con la intención de que toda persona pueda recibir la bendición de Dios. El Señor Jesús ha dado enseñanzas tales como hablar de las bienaventuranzas. Otras versiones hablan de ser dichosos, de ser felices, pero son lineamientos con la intención de crecer en el camino, de crecer en la fe. Ha explicado el Señor Jesús también con respecto a la oración, con respecto a las ofrendas, ha dado pautas con relación a cómo debe ser nuestra búsqueda de Dios, cómo debe de ser nuestro caminar con Jesucristo. Y finalmente, para concluir este sermón, así como lo ha bosquejado Mateo, porque lo que estamos leyendo es Mateo, el Señor Jesús llegó hasta el verso 24 al 27, y literalmente con esto está concluyendo lo que es el Sermón del Monte. Y va a concluir manejando la diferencia entre personas prudentes y personas necias. De ahí el título que yo puse a esta presentación. Y vamos pues a entrar en materia. Vamos a revisar este texto, vamos a seguirlo nada más, y vamos a ver la enseñanza que tiene para nosotros estos versículos. Y vamos al verso 24. El verso 24, retomándolo, dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Ese texto, siguiendo simplemente la estructura, vamos a ubicar que ya nos da unas divisiones naturales para poder analizar lo que el Señor Jesús está diciendo con respecto a la sensatez. Vamos a ver cuáles son las características como primer punto. Vamos a ver cuáles son las características del hombre prudente. Yo dividí en 3 que estoy tomando del verso 24. Y vamos a ver, según lo que dice ahí, cualquiera pues que me oye estas palabras. De ahí tomo la primera división de este punto. ¿Cuál es la primera característica del hombre prudente? Dice allí, cualquiera que me oye estas palabras. La característica del hombre prudente es que escuche el consejo. Ahora, algo muy importante que debemos resaltar es que no se está refiriendo a personas, no se está refiriendo a personas que tengan un conocimiento académico, no está hablando de personas que tengan una trayectoria dentro de el conocimiento bíblico, dentro de la enseñanza cristiana. Está hablando, mira bien esto, de algo que aplica a toda persona, dice cualquiera, cualquiera. Es decir, una persona prudente, una persona sabia, puede serlo cualquiera, cualquiera que desee serlo, cualquiera que quiera estar parado ahí. Yo puedo ser un sabio, un prudente, tú puedes ser un sabio, un prudente. No importa la edad, tu estatus social, no importa si eres hombre o mujer, si fuiste a la primaria, a la secundaria, llegaste a la universidad, si tienes un doctorado. Hay mucha gente con maestría, con un vasto conocimiento académico, pero tomando decisiones catastróficas por falta de sabiduría, por falta de prudencia. Por el contrario, hay personas iletradas académicamente hablando, pero con prudencia y con sabiduría, porque están fundamentadas en, en los principios éticos, morales, en los principios espirituales, buscando tener congruencia en sus palabras y en sus hechos. Estas son las personas sabias. Estas son las personas que Jesucristo está queriendo que le escuchen. Dice, cualquiera que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todas las normas que ya explicó en el Sermón del Monte. Por supuesto, tenemos que ubicar que ese Sermón del Monte tenían un respaldo. Jesús la saca de su propio conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Jesús saca ese conocimiento de la misma experiencia que él tiene cuando ha estudiado la Escritura. Él mismo aprendió con Juan el Bautista, él mismo aprendió por la educación de sus padres, él mismo aprendió leyendo la Escritura. Recuerda que cuando él tenía 12 años, dice la Biblia que maravillaba a los maestros de la ley porque les enseñaba, incluso dando interpretación de las Escrituras. Entonces, Jesús dice, cualquiera puede ser una persona prudente. ¿Cómo se va a distinguir a esta persona? Pues porque escucha el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. El prudente se va a dar cuenta de eso y buscará el consejo. El mandato de Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y entonces es importante atenderlo porque precisamente allí está el fundamento y la base de la prudencia. Entonces hay que ubicar que no está reservado para unos cuantos, sino que cualquiera puede alcanzar el nivel que Jesucristo está buscando que tengan sus oyentes. Él está lanzando esto a la multitud.
Él sabe que en esa multitud hay gente de diferentes estatus, de diferentes niveles, de diferentes rangos. Hay gente con diferentes trabajos. Hay personas con diferentes enfoques de la vida. Él sabe que en esa multitud hay personas pasando por situaciones difíciles, por situaciones complicadas. Él sabe que en esa multitud hay personas pasando por problemas de salud, por problemas económicos. Él sabe que hay gente que sí ora, que hay gente que no ora, que hay gente que escudriña la escritura, que hay gente que no lo hace. Pero está haciendo un llamado para homologar la atención y para homologar un solo estatus en este caso. ¿Cuál? Vamos a buscar ser prudentes. ¿Cómo? Escucha mis palabras, escucha el consejo. Entonces, eso es pues la primera característica de la persona prudente. ¿Cuál es la segunda? Ahí mismo en el verso 24, sigue leyendo conmigo, dice, y las hace. Como un inciso B, vamos a ubicar que la segunda característica de la persona prudente es que ésta sigue el consejo. Es decir, ya escuchó el consejo, ahora lo va a poner en práctica. Es indudable que el prudente analizó, revisó la orientación, estudió lo que podía pasar si decidió ser prudente o decidió no serlo. Es indudable que esta persona hizo cálculos para mirar cuáles pueden ser las consecuencias de sus acciones. Y entonces, en función de eso, decidió que lo mejor era seguir el consejo. En este caso, eso es lo que Jesús está diciendo. Me oye las palabras, dice, y las hace. Las hace, las pone por obra. Ya aprendió esta persona, ya escuchó que tiene que orar, va a orar. Ya escuchó que debe escudriñar la escritura, va a escudriñar la escritura. Ya escuchó que debe amar a su enemigo, amará a su enemigo. Ya escuchó esta persona que debe tener normas éticas, cuidar sus palabras, no decirle a su hermano necio ni palabras altisonantes, cuidará su vocabulario. Ya escuchó esta persona prudente que debe conducirse con honradez, con honestidad, que debe alejarse de la maldad y del pecado. Exactamente esto es lo que hará. Cuidará su integridad, porque precisamente en esta práctica es donde estará demostrando que él es ahora una persona que vive con sabiduría y con prudencia. Es esta pues la segunda característica de una persona prudente. ¿Cuál es la tercera característica de una persona sabia, de una persona prudente? Dice allí que edifica su casa sobre la roca. Es decir, edifica en el lugar correcto. En este caso, cuando Jesucristo habla de la roca, solamente se está refiriendo a el fundamento adecuado que consiste en la fe, en él mismo, en la palabra de Dios. El hombre y la mujer prudente no ponen su esperanza en cosas vanas, sino ponen su esperanza, ponen su fundamento en aquello que sostendrá su vida y que les dará resultados no únicamente pasajeros y para vivir el tiempo en la tierra, sino aún para la eternidad. El hombre prudente sabe que está sembrando para la eternidad. Abre una cuenta en el banco celestial, abre una cuenta en el banco de los cielos y siembra en la tierra para cosechar para la eternidad. Esto es lo que hace el varón prudente, pues edifica en el lugar adecuado. El apóstol Pablo, incluso hablando del fundamento correcto, dice que ninguno pone un fundamento sino el que ya está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo. Pero ahora,
sobre ese fundamento, cada quien va sobre edificar. Y él enseña que algunos van a poner sobre ese fundamento madera, heno u hojarasca. Otros van a poner oro, plata y piedras preciosas. Esto es así. ¿En función de qué? En función precisamente de con qué material tú has decidido, yo he decidido edificar sobre la roca. Precisamente para que esa roca sea acorde con lo que estamos edificando. Si hemos decidido poner sobre ese fundamento oro, plata y piedras preciosas, esa edificación tendrá cada vez más valor. En unos minutos más vamos a dar un poquito de esto en forma más amplia. Vamos a ver el siguiente versículo, el verso 25, para poder ubicar lo que es el punto 2 de esta enseñanza. Y dice allí, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Qué enseñanza tan profunda. Hay consecuencias por decidir ser sabio, por decidir ser prudente. Hay consecuencias. Y vamos a ver precisamente cuáles son las consecuencias de una actitud prudente. Al igual que el punto anterior, también he dividido en 3 partes y las 3 nos las muestra el verso 25. Los resultados de un actuar prudente. Fíjate bien lo que dice ahí. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que vamos a tener situaciones difíciles, situaciones complicadas. Esto es lo que es el primer inciso de este punto 2. Vamos a ubicar lo que nos muestra la enseñanza. Hay lluvia, hay tormenta. Lo podemos traducir como angustia, ansiedad, situaciones difíciles. Vamos a perder tal vez el trabajo. Vamos a caer en situaciones de enfermedad. Un día quizás estaremos perdiendo incluso hasta un miembro de nuestro cuerpo. Un familiar morirá. Estaremos en el panteón sacando conclusiones acerca de la vida. Pero, ¿qué tenemos allí? Pues resulta que no estamos ajenos de todo lo que va a ocurrir. Estamos en un mundo que constantemente se está sacudiendo por crisis de todo tipo y no somos ajenos a ellas. Algunas situaciones, incluso por mucha prudencia que tengamos, es indudable que las provocaremos nosotros aún sin darnos cuenta. Pero si no somos prudentes, lógicamente que estas situaciones vendrán con mayor frecuencia. Otras no van a depender de nosotros. Actualmente el mundo está siendo sacudido por una enfermedad tremenda que ha golpeado a gran parte del planeta. Y esto ha afectado a aspectos, lógicamente, en la salud, en la economía. Bolsas en crisis, han bajado productos que en otro tiempo eran considerados como la esperanza de las naciones para solventar sus gastos. Aquí en México el petróleo pues ha bajado de precio de una manera impresionante. Hay escasez en la canasta básica. Hoy la gente se queja de los comercios cerrados, pero esto no depende de nosotros. Sin embargo, bueno, aquí hay algo, depende de nosotros el cuidarnos, pero hay otras cosas que no dependen de nosotros. Aquí estamos pasando precisamente un embate duro, difícil. Llega la crisis desde diferentes ángulos, pero precisamente porque ese hombre sabio, esa mujer prudente, y debemos considerarnos nosotros allí si estamos buscando a Jesucristo, tienen esos hombres, esas mujeres tienen una esperanza sólida, fuerte, firme. Podemos decir que vamos a resistir esos embates
y estamos listos para enfrentar la crisis por la sencilla razón de que al estar en Cristo sabemos que en Cristo no tenemos crisis. Entonces, esto es un resultado importante que podamos ubicar y gozarnos en él. Cuando tenemos ese actuar prudente porque descansamos en Jesús, vamos a resistir los embates de la vida. Una segunda consecuencia de un actuar prudente. Mira por favor lo que dice este verso 25. Y golpearon contra aquella casa y la casa no cayó. Nos da pauta para el inciso B de este segundo punto. Su obra permanece. Dice allí, su casa no cayó, su obra permanece. ¿Por qué razón? Porque está precisamente en un cimiento sólido. Hace algunos días yo platicaba con mi sobrino que está estudiando arquitectura, y él hablaba acerca de algunas zonas que buscan los constructores, las constructoras, los arquitectos, precisamente para edificar, para construir, cuáles son los terrenos que tienen que buscar. Y decía, en toda ciudad hay terrenos buenos para construir y hay terrenos malos para construir. Los terrenos buenos para construir son aquellos que están precisamente sólidos, que están como en roca, como en cerro. Y es muy acorde lo que dice el arquitecto con lo que está enseñando el Señor Jesús. Una persona con un actuar prudente edificada sobre la roca, pues resiste los embates de la vida, por supuesto, y lógicamente su obra permanece. ¿Por qué razón? Porque si él honra a Dios con ese actuar prudente, Dios le honrará a él y le sostendrá y le mantendrá por encima de la debacle, por encima de cualquier situación complicada. Por muy difícil que él esté viviendo la adversidad, él siempre tendrá la bendición de Dios. Lo que Jesucristo pedía para manifestar prudencia es: busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y toda bendición vendrá por añadidura. Es decir, la obra permanecerá precisamente porque será el resultado de la bendición que Dios nos estará dando al estar viviendo nosotros con prudencia, con sabiduría. Ese es pues el segundo resultado de un actuar prudente. Aquí mismo en el verso 25 tenemos un tercer resultado. Dice que la casa no cayó. ¿Por qué razón? Porque estaba fundada sobre la roca. Este punto 3 nos va a decir pues la traducción o cómo lo podemos aterrizar. El fundamento de una persona prudente, ¿sí? El fundamento resalta. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento. Por lo tanto, cuando tengamos crisis, pero si hemos, si hemos decidido seguir el consejo, nuestra obra permanecerá y el fundamento, Cristo, resaltará. ¿Cuántas veces has escuchado la expresión? ¿Cuántas veces has escuchado la expresión que una persona llega a decir, o quizás tú lo has dicho, lo has pensado: llegué al fondo, he tocado fondo? Escuchaba una vez a cierto comentarista que hacía un análisis de esta expresión y decía: llegaste al fondo, sientes que no puede más, sientes de verdad que estás derribado. Decía: te felicito, porque a partir de ahora todo es hacia arriba, no puedes bajar más, todo es hacia arriba. Y en cierta manera tenía razón. Cuando se toca fondo, pues sí, no hay más a dónde bajar, todo es hacia arriba, si se mira la oportunidad, por supuesto.
Pero hay algo que yo te quiero resaltar en esta enseñanza cuando hablamos del fundamento. ¿Sientes que has tocado fondo? ¿Estás en crisis? El verso 25 nos enseña esto, que nosotros vamos a pasar, va a venir la lluvia, va a venir el río, va a venir el viento, viene la adversidad, va a soplar contra la casa no va a caer. Tú sientes que tocaste fondo, bueno, pues entonces tócalo y cerciórate de una sola cosa. Ese fundamento está firme, ese fundamento está sólido. Arriba tal vez se ha tambaleado, arriba tal vez hay cristales rotos, arriba tal vez hay una tubería averiada, arriba tal vez se cayó la pintura, pero abajo el fundamento está sólido, el fundamento resiste, el fundamento sostiene. Y eso es lo que va a afirmarte, eso es lo que te va a revitalizar en una nueva esperanza. Eso es lo que va a hacer que tú puedas tener nuevos horizontes y vas a poder encontrar precisamente en la palabra, en el fundamento, en Jesucristo, la fuerza suficiente, la dirección necesaria para reordenar la vida, acomodar las prioridades por una sola razón, porque aunque se sacudió la estructura, el fundamento es inamovible. El fundamento está allí, fuerte, sólido, inquebrantable. Nada lo puede derribar. ¿Has sentido que tocaste fondo? Te felicito. Aprovecha la oportunidad para tocar ese fundamento. Cristo, llénate de su poder, llénate de su gloria, levántate, porque todo camino a partir de ahora es hacia adelante. Te está agobiando la muerte que te está rondando, la crisis por la falta de trabajo. Este es el momento de reforzar nuestra fe. Recuerda que es el Señor el que abre las ventanas de los cielos y da bendición hasta que sobreabunde. Recuerda que Él es el que puede multiplicar dos panes, unos cuantos peces y convertirlos en alimento para miles, para multitudes. Esto es lo que va a hacer el Señor Jesús. Pero claro, siempre y cuando al tocar el fundamento podamos ubicar que allí hay alguien que se llama Jesucristo. Estos tres pues son los resultados de un actuar prudente. Resistiremos los embates de la vida, nuestra obra permanecerá y el fundamento, Cristo, resaltará. Vamos a ver el tercer punto, haciendo el contraste entre la persona sabia, prudente, pues, y la persona necia. Para esto vemos el verso 26, para continuar y ubicar el tercer punto. Dice así el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Nota qué expresión tan interesante. Nos habló de la persona prudente. Y ahora en el verso 26 comienza con un pero. Este pero, y muchas veces lo explico, es una palabra, una expresión que va a resaltar esta segunda idea incluso por encima de la primera. Espérate, ¿qué nos entiende que tendríamos que resaltar la prudencia? Sí, la prudencia resalta por sí misma, pero Jesucristo está haciendo notar lo que puede pasar si una persona no busca la prudencia, si una persona no busca la sabiduría. Por eso comienza con este pero. Y dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Veamos, son las características. Vamos a mirar, también he dividido en tres características para poder ubicar qué es lo que distingue a un hombre insensato. Y el primero, el inciso A de este punto 3, parte de la primera expresión del verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, fíjate bien, se parece esta misma expresión a
el verso anterior cuando habló del sabio, la única diferencia es que aquí dice, no las hace. Pero aquí en esta primera expresión es la mismita. Es decir, este hombre insensato, al igual que el hombre prudente, parece escuchar el consejo, con la diferencia de que el hombre prudente escuchó el consejo y este nada más parece escuchar el consejo. En ocasiones hablamos con nuestros hijos o con el empleado o con un amigo o hasta con nosotros mismos. Alguien habla con nosotros. Parece que le prestamos atención, pero después salimos y hacemos lo que nos dijeron que no hiciéramos. Vamos una vez más a meternos en la boca del lobo. Vamos una vez más y cometemos las acciones que nos dijeron que no debíamos de cometer. ¿Por qué? Porque realmente no pusimos atención al consejo, no prestamos atención a la enseñanza, estamos menospreciando el consejo, no le dimos importancia. Hasta le respondemos a una persona, tú métete en tu vida, no te metas en la vía. ¿A ti qué te importa? Olvidamos y cuando una persona nos da un consejo es porque realmente le importamos. Cuando una persona nos orienta es porque para él realmente o para ella significamos y no quiere que nos ocurra algo malo, algo que nos lastime. Pero nosotros desechamos el consejo. Por eso es que dice cualquiera que me oye estas palabras, al igual que en el verso 25, Jesús habla de la expresión con cualquiera. Porque así como cualquiera puede llegar a convertirse en una persona prudente, ¿qué crees? Cualquiera, sin distingos de rango social, preparación académica, puede llegar a convertirse en una persona insensata, en una persona necia, cualquiera. No importa que terminó la universidad, que sacó un promedio de excelencia en la preparatoria, no importa que tiene una alta posición económica, no importa que tenga muchos negocios, no importa la edad que tenga. Cualquiera puede empezar a tener un comportamiento necio simplemente porque desecha el consejo, entendiendo que el principal consejo que debemos de seguir y nunca desechar es el consejo de la palabra de Dios, seguirlo de principio a fin, atenderlo, escucharlo, escudriñarlo, jamás dejarlo de lado. Entonces ubiquemos esto, pues, una persona prudente parece escuchar el consejo, realmente no lo está escuchando. Esa siguiente expresión del verso 26 dice, y no las hace. De ahí saco el segundo punto para el segundo inciso para el punto 3. ¿Qué hace una persona necia? Desecha el consejo. No únicamente no prestó atención, sino que ahora lo desecha. ¿Sabes tú lo que es algo desechable? En alguna ocasión has tomado un papel, una hoja que no te sirve, la arrugas y la avientas a la basura. Ni siquiera la reciclas, ni siquiera la guardas para echar mano de ella en otra ocasión, simplemente no te sirve, la olvidas. Pues eso es lo que hace el hombre necio con el consejo, lo desecha, no lo atiende. Así como decíamos al principio de esta presentación, todo lo que tú decidas traerá consecuencias. Puedo decirte que no habrá una decisión que tú tomes ahora, sea buena o sea mala, de la cual no tengas que enfrentar 1000 veces en el futuro. Es importante, pues, no desechar los consejos. Si desechamos los consejos, será una característica de que somos necios. Tenemos que revisar todo lo que se nos dice, pesar las acciones, pesar las palabras. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla de considerar, considerar, considerar? Nos invita incluso a considerar las acciones de los que nos enseñan. Nos invita a considerar la obra de Dios, a considerar el consejo de la palabra. Nos invita a tantas cosas de Escritura con la intención de que nosotros no desechemos el consejo, sino que lo analicemos, saquemos conclusiones y que decidamos tomar las mejores acciones buscando siempre la bendición de Dios. Por lo tanto,
Es sumamente necesario, pues, ubicar esas características para no caer en la necedad. No hagamos como que escuchamos el consejo y no desechemos un consejo. Vamos a ver el punto 3 en la característica de una persona necia, que esto es impresionante. Fíjate bien, edifica donde no debe. Aquí me tardo un poquito más y vamos a ver la última expresión, la última parte del verso 26. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Así dice ese verso 26. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues, ¿cuántas veces has visto a alguien que nos habla de su esfuerzo? Soy el fruto de mi trabajo. Soy un hombre que se debe a sí mismo. No le debo nada a nadie. Déjame decirte que todo eso es una falacia. Tenemos salud porque Dios nos permite tenerla. La Biblia nos enseña que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Si hoy tenemos trabajo es porque Dios te permite tenerlo. La Biblia nos enseña que aún los reyes y los gobernantes son puestos porque Dios ha permitido en su voluntad que esos gobernantes estén ocupando lugares de privilegio y a nosotros nos toca orar por ellos. Si hoy tenemos algún bien, es porque Dios nos ha dado la bendición. Si hoy podemos salir a trabajar y regresar, podemos ir a algún lugar y volver a nuestra casa, es porque Dios guarda nuestra entrada y nuestra salida. Dios podría decir, basta, hasta aquí llegaste, no vas más allá. Este es el final de tu vida y todo se acaba en un momento. ¿Por qué razón? Porque todo realmente está en las manos de Dios. El apóstol Pablo explica, todas las cosas por él fueron hechas y todas las cosas en él subsisten. Todo fue puesto bajo sus pies, dominios, principados, potestades. Así que no podemos jactarnos diciendo que tenemos o que hicimos o que construimos. Si hoy algo hemos logrado, si hoy algo poseemos, se debe únicamente a que es Dios el que nos lo ha permitido tener, a que Él es el que nos ha permitido alcanzar. Si hoy tú tienes una propiedad, créeme, no es el fruto de tu trabajo. Si hoy tienes cuentas en el banco, no es el fruto de tu esfuerzo. Es importante pues no fincar nuestra esperanza en estas cosas, no edificar sobre ellas. La enseñanza de Jesús, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo eso que has almacenado, ¿para quién es? ¿Para quién será? Y a esas personas les llama necias. Una persona necia, según lo que vemos en este versículo 26, simple y sencillamente ha edificado donde no debe edificar. Todo aquello que no es edificar en Jesús, edificar en Dios, edificar en la palabra, es decir, todo aquello que no es edificar en la roca, es edificar en la arena. ¿Cuáles serán las consecuencias de una persona necia? Vamos a revisar las consecuencias de una persona necia porque son muy acordes a estas mismas situaciones como características de la persona necia. Vamos a ver las consecuencias de una persona necia. Para esto vamos a mirar el siguiente versículo, el versículo 27. Nada más aguántenme que me cambie la pantalla y miramos eso. Vamos pues a ver el último punto, el punto número 4 de este contraste entre prudentes y necios. Y el verso 27 dice así, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
Es importante poder ubicar que la situación es la misma tanto para el necio como para el prudente. Muchas cosas se van a vivir a la par. Las crisis nos van a afectar a todos por igual. La enfermedad nos va a golpear a todos por igual. Pero, ¿cuál es la situación distinta? Las consecuencias, los resultados. ¿Cuáles van a ser los resultados de una actitud necia? Mira por favor el verso 27, porque es de verdad algo de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, y te garantizo que es algo que no queremos vivir. De por sí, estas cosas van a llegar, pero va a depender de nosotros el cómo queremos vivirlas, cómo las queremos enfrentar. Y yo dividí este verso 27 o este punto en 3 subpuntos. Vamos a ver el primero. Vamos a ver el primero. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Es decir, las crisis se hacen presente de todas maneras, tanto para el sabio como para el prudente. Pero decía, ¿cuál es la diferencia? La forma de enfrentarlas. El sabio aprende que precisamente en las pruebas y en las luchas, él sabe que todas las cosas les ayudan a bien, pero el necio, el insensato, solamente ve catástrofes, situaciones angustiantes, desesperantes. ¿Por qué razón? Porque no tiene esperanza. Este hombre, esta mujer, son presas del pánico, de la impotencia. A todo mundo empiezan a culpar de lo que les pasa. Se la pasan incluso reclamándole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Olvidándose de que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. La única diferencia es que uno está enfrentando los problemas con sabiduría y el otro está enfrentando los problemas con necedad. El que está enfrentando los problemas con sabiduría descansa en Dios, se goza en Dios, sabe que la prueba le hará crecer, le hará fuerte, le hará un hombre vigoroso espiritualmente, le hará tomar experiencia en las situaciones de la vida, mientras que el hombre necio, el insensato, solamente ve la debacle, no soporta la adversidad, no soporta estar en lucha constante, olvidándose de que si realmente quiere victoria, tiene que enfrentar la lucha y salir victorioso en ella. Por supuesto, para salir victorioso en una lucha no podemos tener una actitud necia, sino debemos tener una actitud sabia. Así que el hombre que tiene o la mujer que tiene una vida necia, insensata, constantemente estará en crisis. Vamos a ver el inciso B de este cuarto punto. Mira lo que dice el verso 27. Soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? La casa, dice ahí, cayó. Es decir, finalmente el hombre y la mujer insensatos se van a desmoronar. ¿Por qué razón? Porque no hay esperanza. A donde quiera que miren, solamente hay la dura lucha, la enfermedad, solamente hay crisis, solamente hay llanto, solamente hay dolor. Lo más que existe para ellos es el destino final de la muerte. Mientras que el hombre es sabio, que está descansando en las promesas de Dios, sabe que después de esta vida viene la vida eterna por la esperanza que tiene en Jesucristo y en su promesa. El hombre insensato solamente ve obscuridad, no ve la luz al final del túnel. El hombre sabio, el que tiene temor de Dios, sabe que le espera mansión en los cielos, aun si la vida le fuera tomada sobre la faz de la tierra.
Por lo tanto, un hombre con actitud necia, una mujer con actitud necia, finalmente se desmoronará. Bueno fuera que cambiara su actitud y decidiera buscar la sabiduría. Recuerda que tanto la enseñanza para el insensato como para el prudente dice que cualquiera que oye las palabras, cualquiera, la diferencia solamente es que uno escucha el consejo y lo aplica y el otro lo desecha. Y vamos a ver el punto 3. El punto 3. ¿Cuál es el punto 3? Fíjate bien. Ahí dice, y fue grande su ruina, es decir, irá de debacle en debacle, desesperanzado, agobiado. Muchas veces se quiere suicidar, se avienta al vicio, acaba con un matrimonio y con otro y con otro. No ve futuro en los hijos, culpa incluso a los hijos de las cosas que le pasan, culpa a la esposa de su malestar, culpan al esposo de lo que están viviendo simplemente porque su mente está cerrada, atrapada en la adversidad, en un callejón sin salida, porque no dejó que le brillara la luz, que le resplandeciera la luz del conocimiento de la palabra de Dios, de la esperanza en Jesucristo. Mira qué situación tan trágica, qué situación tan dramática. Estos son pues los resultados de una actitud necia. Las personas entran en crisis constantemente. Finalmente se desmoronan e irán de debacle en debacle. Esto es lo que vivirá indiscutiblemente una persona insensata, una persona necia. Vamos a concluir esta presentación. Hemos hablado pues de el contraste en lo que es una persona prudente y una persona necia. Déjenme narrarte esta historia para concluir lo que la Biblia, para concluir esta enseñanza que hemos tomado de la Biblia. El condenado a muerte. Se dice que en la Edad Media había un hombre que había sido un delincuente por muchos años. Robaba a los viajeros, entraba a las casas y robaba las pertenencias, robaba el ganado y había causado mucho mal en un reino. El rey, cansado de tantas denuncias, de tantas demandas de justicia en contra de aquel ladrón, ordenó a toda su guardia que lo fueran a buscar y que lo capturaran a como diera lugar y ofreció una jugosa recompensa. La guardia se enfocó en buscar capturar al delincuente y lo persiguieron por meses hasta que finalmente lo atraparon. Cuando este hombre fue presentado ante el rey le dijo, muchas veces has cometido delitos y has causado mucho daño en mi reino. Ahora tú vas a pagar por tus delitos y por todo lo que tú hiciste. Y su condena fue la siguiente. El rey le dijo a este delincuente que viviría 5 años encadenado a la prisión de la Torre y que al término de los 5 años iba a morir guillotinado. Pero también le dijo, sin embargo, déjame decirte esto, tienes una esperanza. Si tú encuentras la salida, en el momento en que tú encuentres la salida, quedarás absuelto, libre de por vida. Mientras no lo encuentres, el tiempo seguirá pasando y en 5 años te cortaré la cabeza. Y al ser un condenado a muerte, dime, por favor, cuál quieres que sea tu última voluntad. Este hombre
condenado a muerte, respondió: quiero la visita de un amigo. Seguramente estaba pensando que con su amigo podría planear el escape o algo así. Fue pues llevado a la torre más alta del castillo. Fue encerrado allí, preso, amarrado. Después de algunos días le soltaron los grilletes y se podía mover con libertad adentro de la celda. Y se acordó que el rey le había dicho: tienes una oportunidad, si encuentras la salida, serás libre. Y se dedicó a buscar la salida. Vio una ventana en la parte alta, trepó hasta arriba, empezó a golpear con una pequeña piedra los barrotes, hasta que después de algunos meses consiguió arrancar un barrote y luego otro. Y dijo: ahí está, por ahí escaparé. Y quiso aventarse por la ventana de la torre, pero se percató que estaba realmente a una altura muy elevada y que abajo había muchos riscos. Si se aventaba, moriría. Se dio cuenta que no era el camino y regresó. Empezó a buscar por otro lado. Encontró alguna piedra en la pared de la torre floja y empezó a rascar en la piedra. Y dijo: sí, por aquí. Y empezó a escarbar y quitó la piedra y consiguió hacer un agujero y se empezó a meter para toparse más adentro con que había roca sólida. En ese tiempo, su amigo le había visitado varias veces y su amigo le decía: no hay forma de escapar de esta torre, pero ¿por qué no le pides perdón al rey? Dile al rey que te perdone. Y este hombre decía: ¿qué? Yo, el que puso en jaque a las tropas del rey, pedirle perdón, imposible. Yo me voy a escapar. Yo lo voy a conseguir. El rey me dijo que hay una forma y yo la voy a encontrar. Él no va a ser más inteligente que yo. Yo la voy a encontrar. Y siguió buscando y siguió buscando. Trató de hacer un foso para escapar como si hubiera un túnel, pero se topó con que no podía hacerlo. El piso era demasiado grueso, muy sólido. Era una prisión en la torre de un castillo. Pasaron los 5 años. Intentó muchas formas. Finalmente este hombre estaba demacrado, acabado, hambriento, harapiento, enfermo, sangraba de las manos, de las rodillas, de los pies, maloliente, pero llegó finalmente el día de su muerte. Lo sacaron del calabozo arrastrando. Lo llevaron ante la presencia del rey. Y el rey le dijo: este es el momento en el que llegó la hora de la sentencia. Serás pasado por la guillotina y morirás degollado. Allí estaba su amigo observando, allí estaban los testigos, allí estaba el rey y sus guardias, y le dijo: ¿cuál es tu última voluntad? Este hombre dice: rey, revéleme el secreto. ¿Cuál era la forma para poder quedar libre? Yo intenté, busqué, quité los barrotes, moví rocas de la pared, hice un túnel, pero yo nunca encontré nada que me pudiera sacar del calabozo. Revéleme el secreto. Y el rey le respondió: si tú hubieras dicho que te arrepentías y me pedías perdón, yo te hubiera dado el indulto. La moraleja de esto es que esa actitud necia ante lo que su amigo le decía: pide perdón, eso te puede salvar, él decidió desecharlo. Pues bien, déjame decirte esto. Nosotros al día de hoy podemos elegir si vivimos como personas sabias o como personas insensatas. Como sabios, como prudentes, vamos a enfrentar consecuencias para la gloria de Dios y para bendición de nuestra vida. Como insensatos, como necios, pues, también
pagaremos las consecuencias. Todo lo que tú decidas hoy, con sabiduría o con necedad, recuerda, lo vas a enfrentar 1000 veces en el futuro. Decidamos a vivir como personas sabias, obedeciendo la voluntad de Dios y alejarnos de la necedad. Que las consecuencias sean que cuando venga la crisis, cuando venga la lucha y cuando venga la prueba, porque estamos afianzados en la roca brille y el nombre de Jesús sea en nuestras vidas exaltados. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios les siga llenando de bendiciones.